Bien, vamos entonces con el ejemplo que ustedes tenían allí, que era una reacción donde usted tenía oxígeno, ¿cierto? Gaseoso, más hidrógeno gaseoso para producir agua, ¿cierto? En estado gaseoso. ¿Ya? Usted sabe que lo primero que nosotros tenemos que hacer para poder, ¿cierto?, resolver estos problemas estequiométricos es, ¿qué cosa? Justamente, balancear nuestra ecuación. Si la ecuación no está balanceada, todo lo que nosotros podamos hacer después no sirve. Por lo tanto, la primera tarea para nosotros es balancear. Hasta el altura usted ya debería balancear ya como alogímetro, ¿cierto? El tanteo, como se le denomina. Ya, algunos que lo hacen por método algebraico, yo no se los enseñé eso el año pasado porque no alcanzamos a verlo, ¿cierto? Por el fin del mundo parte 1, ¿se acuerdan? Entonces, vamos a hacerlo por tanteo. Pero yo le enseñé a hacerlo también de una manera con los dibujitos, que es un poco para que usted entienda la dinámica que lo que ocurre en una reacción. Si yo represento este oxígeno, ¿cierto? A través de los dibujitos, ¿ya? Tengo oxígeno, mis ojitos. Tengo, a todo esto, me tuve que comprar más plumones porque mis plumones quedaron atrapados en el colegio. Ya. Hidrógeno, ¿cierto? Gaseoso. Y esto forma agua. ¿Cierto? Nuestra molécula de agua. Bien. Entonces, ok. Obviamente, si yo miro esta reacción y yo les pregunto a ustedes, chiquillos, ¿está balanceada? Al ver los dibujos, yo me doy cuenta que no está balanceada, no está cumpliendo la ley de Lavoisier, ¿cierto? O ley de conservación de la materia, que nos dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es decir, no puede desaparecer un átomo o no puede aparecer un átomo de la nada, ¿ya? Se reordena. Por lo tanto, al ver esta ecuación así, yo puedo decir que en la vida real no reacciona una molécula de oxígeno con una molécula de hidrógeno para producir una molécula de agua. No es así la proporción, ¿ya? ¿Cómo es la proporción para que se cumpla la ley? Bueno, si ustedes se dan cuenta aquí, acá tengo dos oxígenos, ¿cierto? Por la molécula, y acá tengo uno solo. No puede ser que se haya desaparecido uno en el camino, ¿cierto? Porque eso no pasa. Por lo tanto, yo tengo que saber que si hay dos oxígenos acá, obviamente tiene que haber dos oxígenos acá. Yo no puedo llegar y agregar un oxígeno guachito así, porque la reacción me dice que en los productos, estos son nuestros productos, lo que está después de la flecha, en los productos lo único que hay es agua. No dice acá agua más un oxígeno guachito. Eso no lo dice la reacción. Dice solo agua. Por lo tanto, obviamente, yo tengo que inferir que si ese oxígeno está ahí, obviamente tiene que estar con hidrógenos. Porque está en forma de agua. Por lo tanto, ahora me doy cuenta que no está balanceada la cantidad de hidrógeno. Entonces, si yo me doy cuenta, acá tengo 4 hidrógenos, acá tengo 2. La única forma que la cantidad de hidrógeno esté balanceada es que en lugar de existir una molécula de hidrógeno existan 2. Por ende, yo les pregunto ahora, ¿está balanceada esta ecuación? Si ustedes miran los dibujitos, sí, ahora sí está balanceada. Por lo tanto, en la práctica, yo sé que aquí hay 1 de oxígeno reacciona con 2 de agua para producir, perdón, reacciona con 2 de hidrógeno para producir 2 de agua. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, nosotros sabemos que el 1 en química se omite, por lo tanto, nuestra ecuación balanceada queda así. Voy a borrar. Si están haciendo los dibujitos, después usted repite el video y lo retrocede ya y lo hace. Para que no me diga ahora, profe, no borre. Entonces, vamos a... Ahí está nuestra ecuación balanceada, ¿ya? La proporción entonces sería 1:2, produce 2. Bien, sin embargo, nosotros en la guía nos están preguntando por... Primero, nos preguntan por el número de moles. Número de moles. ¿Bien? Luego nos preguntan por el número de moléculas. Luego nos preguntan por la masa balanceada.
Y finalmente nos preguntan el tipo de reacción. Que eso fue lo que aprendimos al principio de la unidad esta de reacciones. Tipo de reacción. Ya, entonces voy a hacer aquí... Uy, rechueca la línea. Falta de práctica. Ya. Vamos a ver. Ya. Y aquí... para que no nos confundamos. Bien, chiquillos. Entonces, el número de moles, ¿de dónde lo obtengo yo? El número de moles lo obtengo del coeficiente estequiométrico. ¿Qué es el coeficiente estequiométrico? Si usted lo olvidó, el coeficiente estequiométrico son estos numeritos que nosotros pusimos acá arriba, que yo lo puse en verde, ¿ya? Esos son los números que yo pongo para balancear la ecuación. Eso se llama coeficiente estequiométrico, por si alguno se lo olvidó. Entonces, cuando a mí me preguntan por el número de moles, me están preguntando, obviamente, en otras palabras, un mol de oxígeno reacciona con 2 mol de hidrógeno para producir 2 mol de agua. Eso nos están preguntando. Número de moles. Ahora, luego nos preguntan por el número de moléculas. ¿Cómo sé yo el número de moléculas? Y aquí voy a hacer una... Voy a borrar nuevamente este espacio para poder... Como mi pizarra más chiquitita que la del colegio. Nosotros sabemos, aprendimos el año pasado un número, ¿cierto? El número de moles, perdón, el número de Avogadro, ¿cierto? Que corresponde a la cantidad de un mol. ¿Se acuerdan? Que lo repasamos la semana antepasada, ¿cierto? Que era 6,022 por 10 elevado a 23. ¿Bien? Entonces, cuando a mí me hablan de mol, automáticamente yo tengo que pensar en 6,022 por 10 elevado a 23. ¿Bien? Por lo tanto, yo sé que un mol de algo, lo voy a poner con otro color acá, un mol, por ejemplo, de un mol de pan. Un mol de pan, ¿ya? Si yo, por ejemplo, digo, chiquillo, en esta cuarentena me comí un mol de pan, ¿cuántos panes me comí? Me comí 6,022 por 10 elevado a 23 panes. ¿Ya? Súper hambrienta. Si yo digo 2 mol de pan, obviamente, ¿cómo hago ese cálculo? Este mismo número de acá arriba, 6,022 por 10 elevado a 23, lo voy a multiplicar por 2. ¿Por qué por 2? Porque me están preguntando por 2 mol. ¿Bien? Entonces, con mi calculadora, que de hecho, de paso me tuve que comprar calculadora porque la mía también quedó en el colegio. Digo, 6,022. No sé si se alcanza a ver en la pantalla ahí. ¿Se alcanza a ver, tío camarógrafo? ¿Sí? Ya. 6,022. En las calculadoras, alguna calculadora acá abajo dice EXP. ¿Se acuerdan que yo se lo enseñé en clases? EXP dicen algunas. En la mía dice por 10 elevado a 10. Ya, entonces yo pongo y... ¿se alcanza a ver? Sí. Ya. Entonces, por cierto, aprieto ese botoncito y luego aprieto el 23. Y quedaría así. ¿Se ve? Ok. Y eso ahora lo multiplico. Ese número le pongo por 2. Y me da 1,2044 por 10 elevado a 24. ¿Sí? Bien. Entonces, 2 moles de pan, como ya tengo el resultado, aquí lo voy a borrar por temas de espacio, sería 1,2044 por 10 elevado a 24 panes. Entonces, de esa manera yo puedo calcular lo que me están pidiendo acá abajito. Si yo me están preguntando por el número de moléculas, y yo sé que tengo un mol de moléculas de oxígeno, no tengo que hacer ningún cálculo. 6,022 por 10 elevado a 23. Si acá tengo 2 mol de hidrógeno, y yo sé que 2 multiplicado por eso, me da esto, anoto el número de acá. 1,2044 por 10 elevado a 24.
Lo mismo acá. 1.2044 por 10 elevado a 24. Entonces tengo acá esa cantidad de moléculas. Acá tengo esta cantidad de moléculas de hidrógeno. Y acá tengo esta cantidad de moléculas de agua. ¿Se entiende? Ya, chiquillos, es muy importante que si hay una parte que usted no entendió, usted después me pone por último en el comentario abajo del video, profe, no entendí esta parte del minuto tanto. Y ahí yo le puedo responder, ¿ya? Ok, entonces, ahora me están preguntando por la masa. ¿Bien? Entonces, bien. Entonces, para la masa, si usted se fijará, en la guía que yo les pasé, hay una tabla periódica que contiene los números atómicos y los números másicos, ¿ya? Entonces, yo lo que tengo que hacer es buscar la masa del oxígeno y el hidrógeno, que son los dos únicos elementos que tengo en mi ejemplo. Bien, el oxígeno, si yo lo busco, voy a anotarlo acá arriba, la masa atómica del oxígeno es 16 gramos mol. Y la del hidrógeno, voy a ponerle aquí, oxígeno es 6 gramos mol y la del hidrógeno es 1 gramos mol. Por lo tanto, yo lo que hago ahora digo, ¿cuánto pesa el hidrógeno? El hidrógeno, yo sé que el oxígeno, ¿cuánto pesa el oxígeno? El oxígeno, yo sé que un oxígeno pesa 16, que nosotros sabemos que es un mol. Pero un oxígeno pesa 16. ¿Y yo cuántos oxígenos tiene esta molécula? Si dibujo la molécula nuevamente acá arriba, esta es nuestra molécula de oxígeno. Sé que tiene 2 oxígenos, por lo tanto es 16 más 16. Por lo tanto, la masa de este va a ser ¿cuánto? 32 gramos mol. ¿Ya? Porque esta molécula tiene 2 oxígenos. Un oxígeno 16, el otro 16, juntos 32. ¿Ya? Luego, el hidrógeno. Sin mirar estos numeritos, sin mirar el coeficiente. El hidrógeno. ¿Cuánto pesa el hidrógeno? Yo sé que tengo una molécula de hidrógeno más otra molécula de hidrógeno. Cada una pesa 1 gramo. Y 1 más 1, 2. Por lo tanto, una molécula pesa 2 gramos mol. Pero, ¿cuántos tengo de hidrógeno yo? No tengo solo una molécula. ¿Cuántas tenía yo? Según el dibujito que hicimos delante y según lo que nos indica este número, tengo 2 moléculas. Entonces, si cada una pesa 2 gramos y yo tengo 2, el producto final, ¿cuánto va a ser? 4 gramos. ¿Ya? Aquí le voy a borrar el mol porque esta es la masa balanceada. Ya, 4 gramos. Y por último, tengo la de agua. La molécula de agua yo sé que es oxígeno, hidrógeno, hidrógeno. Entonces yo voy, el oxígeno, tengo un oxígeno que pesa 16 gramos y tengo 2 hidrógenos que cada uno pesa 1, por 2 serían 2 gramos. Finalmente, ¿el agua cuánto pesa? 18 gramos. Este acá es mol, para que entienda por qué desapareció la palabra mol. Se va, mol con mol se va. ¿Y cuántas moléculas de agua tengo? Tengo 2, por lo tanto, yo sé que una molécula pesa 18, como tengo 2, tengo que hacer la multiplicación, que serían, ¿cuánto? 36 gramos, ¿cierto? Ahora, según la ley de Lavoisier, me dice que nada se destruye, nada desaparece, todo se transforma. En otras palabras, cuando yo hablo en términos de masa, la misma cantidad de masa que yo tengo inicialmente debe ser la misma cantidad de masa que tengo finalmente. En otras palabras, la cantidad de masa de los reactantes debe ser la misma cantidad de masa que los productos. Entonces, ¿cómo puedo comprobar eso yo? Si yo, por ejemplo, sumo 32 con 4, 32 más 4 me da 36. Los los reactantes tienen una masa de 36 gramos. ¿Y cuál es la masa de nuestros productos? Miren, 36 también. Por lo tanto, se cumple
¿La ley de Lavoisier? Sí, nuestro cálculo está bueno. Por eso es importante que cuando ustedes hagan los ejercicios, ¿cierto? Sobre todo en la parte de masa, usted logre hacer la suma de los reactantes, ¿cierto? Y hacer la suma de los productos. Si la suma le coincide, puede que le varíe capaz en un 0,1%, pero si la masa coincide, ¿cierto? Es porque su cálculo está bueno. O sea, si yo parto de aquí mal, ya todo lo demás está malo. Entonces es importante por eso balancear bien la ecuación y después para comprobar, usted calcula las masas, ¿cierto? Y le debe dar lo mismo, ¿ya? Entonces voy a borrar esta parte de acá porque nos falta lo último, que era, ¿cierto? Definir o determinar cuál es el tipo de reacción. Nosotros vimos varios tipos de reacciones y si no recuerda, vaya a su libro de química del año pasado. Si lo echó a la higuera, lo echó al fuego, se deshizo de él, por favor, búsquelo y descárguelo porque está todavía en internet, ¿ya? Ahí aparecía que nosotros teníamos varios tipos de reacciones. Estaba la de síntesis, estaba la de descomposición, estaba la sustitución, la doble sustitución. Y bueno, dentro de eso también estaba la redox, las ácidos base, etc. Entonces, la de síntesis era la que, cierto, es como el matrimonio. De dos se forma uno, ¿ya? En este caso, si nosotros nos damos cuenta, teníamos dos reactivos y de dos reactivos se formó solo un producto. Entonces, esta sería una reacción de síntesis. ¿Cuál era la descomposición? Al revés, pues como un divorcio. Cuando, ¿cierto?, se separan y de un solo producto, ¿cierto?, se descompone en dos o más reactantes, estamos hablando de descomposición. O sea, si esta reacción estuviera en sentido contrario, estaríamos hablando de una descomposición. O sea, si el agua se rompe para formar hidrógeno y oxígeno, estaríamos frente a una descomposición. ¿Ya? Para que no se lo olvide. Chiquillos, entonces vamos a repasar. Lo primero que hicimos fue balancear nuestra ecuación, ¿ya? Luego completamos los datos con lo que nos pedía. El coeficiente estequiométrico nos va a indicar la cantidad de moles. Luego, a través de la cantidad de moles, yo puedo determinar la cantidad de moléculas, ¿cierto? Multiplicando este número por 6,022 por 10 elevado a 23. Eso es lo que hay que hacer. Multiplicar cada uno de estos números por el 6,022 por 10 elevado a 23. Y luego determinamos las masas utilizando, ¿cierto?, la masa que está en la tabla periódica de su guía y, ¿cierto?, calculamos primero la masa de cada molécula y después, ¿cierto?, multiplicamos por el coeficiente para saber cuánto era en total la masa balanceada. Calculamos, ¿cierto?, determinamos si estaba correcto, si la cantidad de reactante era igual que los productos y finalmente, ¿cierto?, indicamos qué tipo de reacción correspondía. Eso es lo que usted tiene en su ejemplo, ¿ya? Que fue lo que yo le señalé y traté de darle toda la indicación necesaria. Bien, hay una reacción que está más adelante, ¿ya? Que es la tercera de la siguiente hoja. Y esa la vamos a hacer para que ustedes sepan más o menos cómo es el ejercicio. Bien, voy a borrar esto entonces. ¿Sí? ¿Le puedo poner pausa? Ya, chiquillos, esta es la reacción que vamos a hacer ahora, ¿ya? Lo primero que tenemos que hacer, como bien les dije delante, tenemos que evaluar si nuestra ecuación está balanceada. Para eso tenemos que contar, ¿cierto?, si lo que está en los reactantes es la misma cantidad que lo que está en los productos. Entonces partimos por acá. Por ejemplo, yo voy a partir por el nitrógeno. Ya no voy a partir por el hidrógeno, voy a partir por acá. Acá tengo un nitrógeno en los reactantes y en los productos tengo 1. Ya, vamos bien. Oxígeno, acá tengo 3 más 1, tengo 4 en los reactantes. Y acá en los productos tengo 3 más 1, 4. Ya, los oxígenos están balanceados. Bien. Luego vamos con la cantidad de sodio. Sodio tengo 1 en los reactantes, sodio tengo, ¿cierto?, 1 en los productos. Voy a ponerla acá con color mejor. Ustedes saben que soy medio toco. Para que separemos bien nuestro reactante de nuestro producto. ¿Ya? Y por último vamos con el hidrógeno. Acá tengo 1, 2 hidrógenos, acá tengo 2. Nuestra reacción está balanceada así, tal como está. No se necesita de nada más. ¿Ya? Entonces, vamos a revisar ahora nuestra reacción. Primero, como está tal cual, ¿cierto? No tenemos que agregarle ningún coeficiente estequiométrico porque está todo equilibrado, ¿ya?
Puesto acá. Entonces yo sé que la reacción entonces va a ser acá uno de este, uno de este, uno de este y uno de este otro. Y eso solamente sería. ¿Ya? Vamos con el siguiente. Número de moléculas. ¿Cuántas moléculas va a ser? Como acá tengo un mol, y yo sé que un mol equivale a ¿cuánto? 6,022 por 10 elevado a 23. Entonces aquí voy a tener 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. 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 En todos los casos 6,022 porque en cada uno tengo uno nomás. Nada más. No multiplico por nada. ¿Ya? Continúo entonces. Vamos ahora con la masa. Y para la masa, obviamente, tenemos que buscar la masa de cada uno. ¿Ya? Si yo voy a la tabla periódica, bueno, la del hidrógeno ya la sabemos porque lo vimos en el ejercicio anterior, es 1. La del oxígeno también la vimos, que en el ejercicio anterior, ¿cierto? Es 16. La del nitrógeno no la sabemos, que si nosotros la buscamos en la tabla periódica es 14. ¿Ya? 14. Entonces, vamos aquí a... Vamos a calcular aquí abajito primero, en este espacio, la del HNO3. ¿Ya? Aquí abajito. HNO3. Entonces, la de hidrógeno yo sé que es 1 gramo. ¿Bien? La del nitrógeno yo sé que es 14 gramos. Y la del oxígeno es 16 gramos. ¿Ok? ¿Cuánto hidrógeno tengo en esta molécula? Solo 1. Por 1. ¿Cuánto nitrógeno tengo en esta molécula? 1. ¿Cuánto oxígeno tengo en esta molécula? 3. Por lo tanto, ese 16 lo multiplico por 3. Por lo tanto, va a ser 1, 14 por 1, 14, y 16 por 3, lo busco, ¿cierto?, en mi calculadora. 16 por 3, 48. Entonces aquí va a ser 48 gramos. Entonces, ahora sumo todo, ¿cierto? El 48 más el 14 más el 1 y me da 63. Por lo tanto, la masa aquí del HNO3 es 63 gramos. ¿Ya? Lo mismo tengo que hacer con este, con el NaOH y con los otros. ¿Bien? Espero que les quede claro. Aquí lo puse con colorcito para que les quede claro. Tenemos un hidrógeno, ¿cierto? La masa la multiplico por 1 y acá lo hicimos por 3 porque tengo 3 oxígenos. ¿Bien? Ok. Entonces, vamos ahora con el NaOH. Como les dije delante, conocemos la del hidrógeno, conocemos el oxígeno, la del sodio, así se llama este sodio. No la conocemos, la del sodio es 23, es 22,99, pero le aproximamos un número entero y le vamos a dejar como 23. ¿Ya? Vamos a trabajar solo con números enteros para que sea más sencillo para ustedes. Entonces, nuevamente yo aquí voy a calcular la masa del NaOH. Entonces, el Na pesa 23. Como todos son 1 aquí, no lo voy a multiplicar por 1 porque sabemos que hay uno de cada uno. El oxígeno es 16. Y el hidrógeno es, hidrógeno es 1 gramo. Entonces lo sumo y me debería dar 40 si no me equivoco. Vamos a ver, 23 más 16 más 1. 40. ¿Ya? 40 gramos. Entonces, la masa de nuestro NaOH es 40 gramos. ¿Bien? Vamos con los dos últimos, que en realidad
el que nos puede dar un poquito más de trabajo porque este ya lo calculamos en el ejercicio anterior. ¿Bien? Entonces, el NaNO3, si ustedes recordarán, se llama nitrato de sodio. ¿De acuerdo? El NaNO3, entonces, tiene sodio, tiene nitrógeno y tiene oxígeno. El sodio dijimos que pesaba 23 gramos, el nitrógeno dijimos que pesaba 14 gramos y el oxígeno dijimos que pesaba 16 gramos. ¿Cuánto de sodio tenemos? Tenemos solo uno, ¿cierto? Por uno. De nitrógeno tenemos 1. De oxígeno tenemos 3. Entonces este 16 lo multiplicamos por 3. Entonces aquí va a ser 23 gramos, 14 por 1, 14 gramos, y 16 por 3, que si no me equivoco nos da 48 adelante. Sí, 48. 48 gramos. Ahora sumamos todo eso. 48 más 14 más 23 y nos da 85. 85 gramos. Es decir, que la masa del nitrato de sodio es 85 gramos. Y de esta última ya la sabemos porque la calculamos delante, ¿cierto? ¿Y cuál era? 18. 18 gramos. Ya, calculamos nuestras masas. Ahora acá abajito. Hicimos el cálculo de nuestras masas. Y ahora, ¿cómo sabemos si nuestros cálculos están buenos? Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Comprobar si lo que está aquí es igual a lo que está en los productos. La reactante, la suma de los reactantes, voy a ponerlo con este colorcito verde aquí. Esto, la suma de eso tiene que igual a ser a la suma de eso. Entonces, calculemos. 63 más 40 nos da 103. Y acá 85 más 18 nos da 103. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¡Voilá! Nuestros cálculos están buenos. ¿Ya? Eso es lo que usted tiene que hacer. Siempre procurar que los reactantes, ¿cierto? La masa de los reactantes sea igual a la masa de los productos. ¿Bien? Ok. Hecha nuestra comprobación. ¿Ya? Hecha nuestra comprobación. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Es saber qué tipo de reacción es esta. Si usted se fija, y aquí quiero que por favor analicen para que digan, ¡ay, profe, no encuentro mi libro, no sé cuál es! Miren, fíjense ustedes. Vamos a partir con este. El NO3 está unido con un hidrógeno. Ahora, ¿con quién está unido? Con el sodio. ¿Cómo nosotros podemos determinar, cierto, qué tipo de reacción es? Si ustedes recordarán nosotros lo que vimos el año pasado, el sodio siempre tiende a ser positivo y el OH, hidróxido, tiende a ser negativo. Entonces, positivo, y el NO3, que el nitrato, es negativo. ¿Ya? Este es negativo y este es positivo. ¿Ya? Por lo tanto, si usted se fija, para que exista una doble sustitución, ¿ya? Siempre se tienen que unir por los opuestos. No puedo unir un positivo con otro positivo, ¿ya? Entonces, si usted se fija acá, este negativo estaba unido con este positivo que era el hidrógeno. Pero ahora este, ¿cierto? Ya no tiene como compañero al hidrógeno, sino tiene como compañero a ¿quién? Al sodio. O sea, cambió de pareja, lo sustituyó. ¿Ya? Entonces, y si da cuenta, este hidrógeno se unió con el OH para formar ¿qué cosa? Agua. Por lo tanto, simplemente con yo ver la reacción y analizarla, yo puedo decir que es una sustitución porque cada uno
sustituyó a su pareja. ¿Se acuerdan que lo vimos en clase el año pasado? Y les contaba que es como cuando cambian de pololo, ¿cierto? Así como que los pololos terminaron y después ponen así como esas cosas que a veces pasan en el colegio. Ya. Pero, además de una sustitución doble. Es una doble sustitución. Porque cada uno sustituyó al otro. ¿Ya? Pero más aún, si usted recordará, este es un ácido. De hecho, este se llama el ácido nítrico. Yo no sé si recuerdan que vimos sobre los ácidos en clase. Este es el ácido nítrico y este es una base. Por lo tanto, yo también puedo añadir aquí que es una reacción ácido entre un ácido y una base. O sea, es una reacción ácido-base. Y lo particular que tiene cada reacción ácido-base, como también yo puedo determinar o definir, ¿cierto?, que es una reacción ácido-base, que las reacciones ácido-base siempre me van a producir una sal, ¿cierto? Esto es una sal ternaria y me producen agua, ¿ya? Chiquillos, esta es otra de las reacciones que aparecía en su guía, ¿ya? Espero que les haya quedado claro, espero que les haya quedado un poco más amena la explicación para ustedes, porque me imagino que para ustedes también ha sido un trabajo de resolver esta guía o este diagnóstico. Y ante cualquier duda, ya no dude en escribirme. Y pueden suscribirse, darle like al video y seguirme por mis redes sociales. Con cariño, chiquillos, que Dios les bendiga.